Esta conferencia comenzará a grabarse. A esta presentación de un libro que lo primero que tengo que es agradecer a Salvador Mirete, pues que se haya preocupado de escribir un libro sobre su especialidad, porque yo creo que más que Salvador no ha escrito nadie, no ha escrito nadie sobre la lumbre en España, y tu socio, pero prácticamente, y supongo que Charo Lunar me parece que también ha escrito cosas. Pero en cualquier caso, tengo que decir que este es en mi mandato, a mí de presidente me promocioné que se publicaran todos los libros que se pudieran publicar, porque creo que es una de las labores de un colegio profesional. Y el único que, de términos geológicos, digamos, porque el otro en realidad que financiamos, no publicamos, porque este sí lo publica el colegio, el otro financiamos, era un libro que se llama eh, eh, que creo, no sé si tú lo has visto, luego lo vas a ver en todo caso, que es una obra de arte, porque lo ha hecho un artista, pero básicamente es un diccionario de términos variadísimos, desde geología hasta cualquier otra cosa, que es muy interesante porque es la versión, lo que un artista piensa que debe ser un diccionario de términos científicos. En cualquier caso, es una obra de arte y este también. Y este es el único de mi mandato que se ha llegado a publicar, que no se ha publicado en mi mandato, se ha publicado después, porque estaba aprobado hace años, pero no sé, por unas razones y otras, no se llegó a publicar. El libro, bueno, voy a presentar primero al autor y luego voy a hablaros un poco del libro antes de que hable él, pero no por fastidiar, simplemente porque a mí es que me apasiona el alumbre. Sí, porque es uno de esos minerales que son más historia que mineral. El mineral, en realidad, no lo sabéis, pero lo tenéis todos encima puestos. O sea que porque es el mineral básico para los tintes, para la fijación de los tintes, ¿no? Bueno, Salvador Mirete, lo más importante de su currículum es que fue profesor mío, porque me enseñó cosas en la facultad. Pero él es licenciado en Ciencias Geológicas y especialista en el departamento, en cristalografía y mineralogía, que es el departamento donde yo estuve 30 años. Después de él, claro, por la Complutense. Fue profesor ayudante, que es cuando me dio clase a mí, del año 73 al 75 y hasta el 78. Y luego fue profesor de cristalografía y mineralogía en el Colegio Universitario de Teruel en el año 74. Yo tengo que decir que ya no existen profesores de esto en ningún colegio de España, porque la asignatura esa no se da. Y de hecho ya lo que queda es profesores de biología y geología. El otro día fui a un instituto aquí a dar una charla sobre para qué sirve la geología y el profesor que me presentó era un biólogo y otro era un químico y ahí en ese instituto no había ni un geólogo, pero se esforzaban. Después fue catedrático de Biología y Geología de Enseñanza Secundaria, ha sido cofundador de la Sociedad Geológica, Sociedad Española de Mineralogía en el año 75, luego fue vocal de enseñanza en el colegio y en el año 81 llevó a cabo la reordenación del Museo del ICME. Una labor, si habéis ido por el museo, pues yo creo que no es posible terminarla, pero bueno, siempre se está haciendo reordenación de ese museo, ¿no? Más importante que todo eso es que es colegiado y es el colegiado número 237, o sea que es ya institución, ¿no? Porque 237 es un número muy de los primeros, ¿no? Ha publicado muchos libros, como La introducción a los minerales de España del Ministerio de Industria del 79, con Emilio Galán Huertos, un ilustre minerólogo, ¿no?, que murió no hace mucho, al que yo conocí, especialista sobre todo, el que más había publicado del caolín. Y como yo he estado muchos años metidos en el tema de los minerales industriales en el IGME, pues todo el que escribía cosas de minerales, allá que iba yo a mirar qué hacían. También publicó el catálogo glosario de especies minerales en el 85 y en el 91. Es coautor de libros de texto de ciencias naturales de la editorial Alhambra, coautor de temas de geología para posiciones de enseñanza secundaria, editor de Geología en Imágenes, del libro que hicimos aquí en el colegio en el año 2003, coautor de libros sobre patrimonio geológico de Andalucía y de Madrid, coautor de libros sobre la naturaleza burgalesa, luego publicó La Mitra y la Roca, coautor con Edward Cooper, publicado por la editorial
de Diputación de Toledo en 2001, que también habla de este mineral. Y finalmente este libro que publica, que ha publicado hoy, este año o el anterior. 24. El alumbre, mineral crítico en el siglo. Pero una cosa que no sabéis los que estáis aquí, o algunos sí, es una cosa que él tiene y no se la quiere dar a nadie, que es una enorme colección de minerales. Porque Mirete, antes que minerólogo, antes que cristalógrafo, antes que geólogo, es coleccionista de minerales. Le apasionan, por eso al final un coleccionista de minerales se dedica a escribir de minerales, que es lo que más le gusta. El libro que nos presenta hoy es como una especie de Biblia, podría decirse, de la lumbre, ¿no? Y yo creo que la lumbre, insisto, es desconocido porque nosotros no sabemos de la lumbre. Bueno, sí, pues es una sal alumínico potásica o algo así, de saber algo, ¿no? Pero y sin embargo es un mineral que el término alumbre es complejo también porque le pasa como los asbestos, son varios minerales de otro tipo y en la historiografía, en lo que es la parte histórica de la alumbre, todo el mundo hablaba de alumbre, pero eran alumbres de no sé qué. En el propio libro se describe muy una parte de la clasificación, porque ya de entrada es complejo la propia clasificación de los alumbres, si los podemos llamar así. Y luego, además de eso, de ser difíciles, porque son muchos los minerales, son muchos los usos. Con lo cual, ya la entrada del libro, el libro tiene una amplia descripción de los tipos y de las propiedades y aplicaciones. Luego, lo que me parece más interesante del libro, que se ve claramente en la portada, es esa historia. ¿Por qué él lo ha llamado mineral crítico? Eso lo va a contar él. Pero yo os voy a decir que la historia de la lumbre va ligada, no hace poco, os voy a poner un ejemplo, no hace poco Rusia invadió Ucrania. Y bueno, pues ya sabéis, guerras, ¿no? Pero ¿qué produjo eso inmediatamente? Que dejaron de suministrar los ucranianos las arcillas de cocción blanca que consumía Castellón, que sabéis es uno de los primeros productores del mundo de grés porcelánico y de baldosa. ¡Ah! ¿Qué problema? Porque sin las arcillas de cocción blanca o ball clays no se pueden producir baldosas. Con lo cual, los muchachos de Castellón han tenido que ponerse a buscar. Que es la misma historia de la lumbre. El alumbre necesario, imprescindible para digamos, el teñido de las prendas. Y no lo pone en el libro cómo funciona eso, pero es interesante saber por qué el tinte necesita de ese fijador. Algo está puesto, sí, pero la parte, cómo se produce el desplazamiento del aluminio a la estructura del tinte, en fin, quiero decir que es una cosa química. Tú deberías saber de eso, en fin. A mí esa es la parte que me parece interesante porque la historia de la lumbre es de trial and error. Yo imagino que en los primeros tintes llegaría el dueño que lo había comprado, el señor que lo había comprado, oiga, que esto se ha descolorido. Y entonces, bueno, usted era un algodón bueno, pero mire, el tinte ese que le dio de índigo, lo que sea. Y entonces tuvieron que hacer pruebas, sigo yo, porque lo que yo he leído es que se conocen tintes o teñidos con probablemente alumbres desde 2000 años antes de Cristo. A pesar de que en lo que es la bibliografía, en Mesopotamia. No, los romanos se sabe mucho, esto está puesto en tu libro, romanos, los egipcios, que se sabe que utilizaban diferentes tipos de... Porque insisto que la posibilidad de utilizar fijadores es amplia, o sea que no solamente este mineral, ¿no? Y por lo tanto la descripción de esa historia tan antigua es una parte muy interesante del libro y también de cómo lo procesaban, que esto es la portada del libro, cómo procesaban el alumbre de la Edad Media, que me parece también un proceso... sí, no, porque cuando tú no sabes ciencia y tienes que utilizar el probar, pues hay una anécdota que es muy interesante sobre el proceso de fabricación, que no está en tu libro, pero por eso ya aprovecho para contarla. El proceso de fabricación
sabéis que la parte de la guerra lo va a contar él, la parte de, entiendo que no sé cuál es tu parte, de qué es lo que hizo, pero esta anécdota yo creo que no está en tu libro y es interesante, es cómo fabricaban alumbre en Yorkshire, que eran unas arcillas ericíticas o unos esquistos ericíticos que tenían alumbre, y entonces esos esquistos ericíticos los tostaban y como tenía pirita formaban sulfúrico y el propio proceso, un proceso muy raro. Sí, está descrito algo, pero te voy a contar una cosa que no está descrita. Es, de acuerdo, tenías un producto que luego las cenizas de eso las trataban con algas, ¿sabes? Es una cosa que, ¿y cómo descubrieron que echándole algas pasaba eso? Y luego lo meten en agua y lo dejan un tiempo y cuando le añades orina, tenías dos posibilidades, orina o vinagre, me parece que era lo que... orina. En Inglaterra, en Yorkshire, importaban orina para las fábricas de... Entonces, pero le echabas la orina y entonces se precipitaban por un lado el sulfato alumínico y por otro lado el sulfato férrico. Pero el tema es que cuando estabas calentando eso y le echabas la orina, hay un punto en que empezaba el cóctel, se empezaba a precipitar el sulfato alumínico, ¿vale? Pero si dejabas de meter sin emergencia de calor, cuando empezaba a precipitarse el férrico. Y entonces no valía para nada. ¿Y sabes cómo sabían, eso es lo más gracioso, cuál es la densidad correcta para mantener el calor suficiente para que se mantuviera esa densidad? Pues con un huevo. Cuando el huevo flotaba, aquello estaba bien, para que veáis cómo un huevo puede cambiar la historia del mundo. Y esto quería deciros que luego, aparte de esa parte que es la que más me gusta, por eso las anécdotas creo que son interesantes, él describe todos los alumbres que hay en España, básicamente todos los yacimientos, y otros que no se conocían. Yo creo que hay unos cuantos que ni siquiera, yo desde luego no había oído hablar de ellos, o sea que, y que él ha ido a muchos de estos y ha tomado muestras y ha hecho ensayos, o sea que, en fin, ha hecho una investigación científica y luego saca unas conclusiones. Aparte de eso, tiene una bibliografía amplia y da sus claves o bases para investigar la explotación de alumbres en este periodo que él ha investigado, ¿no? Hay más cosas que tendréis que leer el libro para enteraros, porque insisto que a mí lo que más me interesa del libro es la parte histórica. Pero si tú eres geólogo y no sabías nada de los alumbres, a lo mejor al lado de tu casa había un yacimiento, vas allí y no vas a ver nada, porque el alumbre, por definición, son minerales que no se ve nada. Y yo creo que es un libro muy interesante, muy ameno en la manera de redactar, tiene mucha información y por lo tanto me parece que ha hecho un gran trabajo y entonces te felicito por él y te paso la palabra para que cuentes las demás anécdotas que yo no he contado. Bueno, pues ahora gracias Manuel por tu disertación. Y efectivamente, pues yo quiero que sea eso, una presentación del libro. Yo no voy a contar los pormenores de explotación ni tal de nada. Y sobre todo, pues vamos a ir poniendo fotos. Quiero empezar la presentación. No, esto no. Fotos, dale a fotos. Dale a fotos, fotos, ahí arriba, fotos. Ahí en fotos te lo abre. Aquí, compartir, acuérdate. Sí, pero le he dado a la carpeta y se han aparecido. Ahí, ya, pero hay que compartir porque si no, no se ve. Bueno, esto es la portada del libro y decía que quiero empezar la presentación recordando a mi compañero Edward Cooper, que fue el promotor de toda esta investigación. Trabajamos prácticamente 25 años juntos en esto y aunque él era inglés de Londres, muy londinense, hablaba el castellano perfectamente, como nosotros, o mejor, y luego haré también alguna alusión a esto. Y aquí le tenéis, murió el año pasado, el año 23, en agosto, 13 de agosto, murió repentinamente y
estábamos pues, ultimando detalles ya, pues, y quiero decir que así como publicamos en el año 2001, luego también haré alusión a ello, La Mitra y la Roca conjuntamente, este libro no quería participar como autor, porque él decía que en este libro predominaba la geología y la mineralogía sobre la historia y que quería que fuera solo yo el autor. Yo me opuse rotundamente, no, Edward, esto es cosa de los dos, pero R que no, que tú eres el autor y bueno, pues yo indudablemente que si no hubiera muerto repentinamente hubiera insistido y hoy seguramente pues estaríamos aquí los dos como hicimos con La Mitra y la Roca porque era mi mayor ilusión. Entonces voy a contar un poco la historia de cómo comenzó todo esto, porque es muy curioso. Esto comenzó en este castillo porque Edward era hispanista, era catedrático de historia en la Universidad de Guildhall en Londres y era el que más sabía de castillos y fortalezas de España. En el juego del Trivial hay una pregunta que lo dice, ¿quién sabe más de castillos de España? Y pone Edward Cooper. Edward Cooper se dedicó en alma y vida a la investigación de los castillos, su historia, todos sus pormenores, y entonces en este castillo, que es el de Cornago, en La Rioja, pues investigando el castillo, etcétera, que hay muchas, yo tengo ahí un apunte histórico y tal, pero bueno, el arzobispo Carrillo de Toledo se hizo con este castillo, o más bien se hizo con la villa que rodeaba el castillo, pero luego alquiló el castillo. Bien, estos hay datos confusos, pero la historia dice que lo cogió como un acto de unificación entre Juan II de Aragón y Enrique IV de Castilla, porque él estaba muy ilusionado con que se casaran o contrajeran matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Lo cierto es que Edward descubre en los archivos que esto era la intención tapadera, pero había una intención oculta en el arzobispo Carrillo. Y la intención era que desde este castillo se podía observar y vigilar un yacimiento minero. Pero claro, Edward no tenía ni idea de geología ni de mineralogía, no sabía qué pudiera ser. Y entonces recogió muestras de sitios de alrededor, porque él sí que a través de la historia sabía perfectamente que la lumbre era un mineral clave en aquellos momentos. Y él ya tenía la mosca tras la oreja de que pudiera ser alumbre. Entonces cogió unas piedras, tal y cual, y se las dio a un íntimo amigo mío, compañero de colegio y también de alguien que nos acompaña ahí, de Gabriel Laeret, Benito del Castillo, porque el hermano de Benito del Castillo era arquitecto y estaba no sé qué haciendo en el castillo como arquitecto y entabló mucha amistad con Edward. Y entonces Edward le dijo, oye, ¿tú no conocerás a un geólogo que entienda de minerales? Le contó un poco la cuestión. Entonces Antonio, que así se llama el de hermano, pues dice, mi hermano sí conoce porque tiene un íntimo amigo que está muy metido en la... Bueno, cuestión que yo a través de esta situación conocí a Edward Cooper. Lo conocí en Burgos, mi mujer es de Burgos, y bien, pues allí estuvimos hablando y me propuso esta investigación. Nos teníamos que desplazar a Cornago y en un radio de visibilidad del castillo, a ver que aquello yo lo encontraba asustante, ¿no? Digo, pero bueno, entonces, claro, siempre basado en el alumbre, claro. Digo, a ver si es otro mineral y entonces la hemos hecho. Pero basado en el alumbre, cogí los mapas geológicos antes de irme para allá y vi un poco y ya empecé yo a ver ya cosas que podían ser pues ilustrativas y muy de... Bueno, esta es otra vista del castillo, es un castillo magnífico. Y bueno, pues
todo eso vino a investigar el yacimiento que lo descubrimos. Efectivamente, el yacimiento era espectacular, es un yacimiento de la Baja Edad Media y las huellas de explotación de todo estaban, bueno, todo eso está recogido en este libro, La Mitra y la Roca, que publicamos en el año 2001, lo publicó la Diputación Provincial de Toledo, la cuestión del arzobispo Carrillo, que ahí le tenéis en la portada, y ahí describimos pues todo lo que se relacionaba con los alumbres, cómo se explotaban, etcétera, etcétera, y sobre todo dirigido a la Mitra y la Roca. Bien, escribimos el libro y claro, pues cuando se tiene, aquí está la presentación en el Colegio de Geólogos del libro, de Edward y mía. Y entonces empezamos a darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, el alumbre que se explotaba hasta la fecha en prácticamente todo el mundo era de origen volcánico. Luego, en España, los grandísimos yacimientos de alumbre de Cartagena, Mazarrón y Robalquilar también eran de origen volcánico. Pero el de Cornago era sedimentario. Y entonces eso, a mí por lo menos como geólogo, me llamó muchísimo la atención. Y empezamos a pensar, y bueno, Edward más que pensar, pensaba y trabajaba y sobre todo leía los archivos. Y entonces dice, es que creo que en Ademuz, en el rincón de Ademuz, que es el enclave que hay valenciano dentro de la provincia de Teruel, pues creo que hay ahí otro yacimiento muy parecido o más grande que el de Cornago en La Rioja. Bueno, pues eso a mí también me animó y bueno, pues venga, pues vamos a ver. Y empezamos a indagar y en el año 2004, bueno, esto ahora todavía no corresponde, en el año 2004 nos desplazamos a Ademuz. Pero antes de llegar a Ademuz, que para mí es el punto capital de toda la publicación y de todo, quiero entrar un poco en lo que es la importancia. Hemos dicho el título del libro, que por cierto, el título del libro me lo propuso aquí Manuel. Luego diré qué títulos teníamos nosotros para el libro, pero a mí me pareció bien porque era corto el título, pero bueno, luego hablaremos de los títulos del libro. En esta foto ya descubrimos que había sitios en Europa donde había alumbre sedimentario. Este es una tierra que le llamaban la tierra de Lemos, en la isla de Lemnos, una de las tierras del mar, una de las islas del mar Egeo, y en la parte baja pues podemos ver el blanco, que posiblemente sería alunita, no tenemos muestras de ahí, pero sí Edward, porque Edward viajó muchísimo, pues llegó a Focea. Focea era el yacimiento más grande que había en esos momentos pues en el planeta. Este es el yacimiento de Focea en fotos hechas por el propio Edward. Perdón, es que estamos viendo solo la primera foto. En los que estamos online se ha quedado como bloqueado en la primera foto. Digo, si es una lástima perder las imágenes. Claro. Recarga, que igual... Yo lo estoy viendo bien. ¿Le pasa a más personas? ¿Perdón? ¿Hay más gente que le pase lo que dice Agustín? Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Vale, pues recargo yo, perdón. Agustín. Recargo yo. Recarga. Sigo. Bueno, pues entonces estábamos en esta foto que corresponde al yacimiento de Focea.
El yacimiento de Focea de Turquía, está en Turquía, en la costa del mar Egeo, abastecía de alumbre a toda Europa, pero sobre todo a los países pañeros y laneros, como eran los Países Bajos, Flandes, Inglaterra, necesitaban el alumbre para teñir sus paños, para teñir sus prendas. Aparte de otras cosas, pero fundamentalmente este era el empleo. Focea, bueno, luego iremos otra vez a esto. Focea está, como he dicho, en la costa del mar Egeo y suministraba el alumbre que iba todo a parar a la isla de Quíos. La isla de Quíos, entonces, pues almacenaba no solamente el alumbre de Focea, sino también el alumbre de ciertas islas del mar Egeo que también producían alumbre. Todo el alumbre se concentraba en Quíos y luego veremos los mapas. Desde allí ya se llevaba a Europa por diversas trayectorias de navíos, etc. Bueno, luego también vamos a ver esto. Entonces, ya vimos que había una importancia capital del alumbre en toda Europa, como ya nos habíamos dado, pero no tanto en el trabajo de Cornago. El trabajo de Cornago fue simplemente allí, nos centramos en ver el yacimiento y describir el yacimiento. Pero aquí ya nos extendimos bastante en la cuestión casi universal, podríamos decir, porque en esos momentos todavía no se había descubierto América. Estamos en el 1462. Turquía cae en manos de los otomanos en el año 1453 y entonces se acabó el alumbre. Y ahí es donde entra en juego toda la cuestión. Se acabó el alumbre para los países europeos. El precio del alumbre, así lo que primero vimos, sube descomunalmente. Entonces los países no tienen para pagar el alumbre que los otomanos ponen al alumbre. Mehmed II es el sultán que lleva todo el asunto de los alumbres y pone unos precios que no puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los países se dedican a buscar en sus propios territorios. Hay que buscar alumbre, sea como sea. Y claro, España no iba a ser una excepción, ¿no? Y efectivamente, pues el primer yacimiento que parece ser que con el de Cornago tiene lugar es el de Ademuz. Cuestión que ya decidimos plantear seriamente la cuestión de una investigación mucho más seria de lo que podía haber sido el de Cornago, que al fin y al cabo era un yacimiento que le teníamos ahí y esto era solo el yacimiento. Aquí ya parece ser que nos teníamos que entender a más cosas. Y entonces, bueno, pues establecimos unos objetivos del presente trabajo: localización y ubicación geológica de los yacimientos, determinar las características geológicas, concretar la extensión geográfica de las explotaciones, identificar y caracterizar los minerales, resolver el problema de la localización de los alumbres en la Edad Media. Este es uno de los aspectos más interesantes, cómo esta gente localizaba los alumbres, estas pequeñas explotas, porque eran pequeñas comparado con Focea y todo eso, y reconstruir los procedimientos utilizados para el refino y fabricación de la alumbre de dicha época. Estos eran los objetivos que nos habíamos marcado y aquí entra la cuestión histórica, porque yo creo que lo bonito de toda esta investigación, y así me lo han corroborado muchísima gente, es que es un trabajo totalmente interdisciplinar de historia y geología. Bueno. Mira, esa frase ha sonado. Esa frase ha conseguido sonar. Decía que ha sido uno de los primeros trabajos de historia, pero no de historia de la geología, sino de historia, lo que es historia, y de geología. Entonces, aquí en este texto pues se puede ver: Europa se abastece de la alumbre de los yacimientos turcos y algunas islas de los Egeos. Los comerciantes son genoveses y venecianos, son los que
se encargan de mover ese alumbre de la isla de Quíos, que ya digo es donde se concentraba. El transporte lo llevan a cabo, he descendido con el tamaño de letra por la importancia, fundamentalmente los genoveses, luego los venecianos, los catalanes, los mallorquines, los valencianos y los ingleses. Y la caída de Constantinopla en 1453 por los otomanos provoca en toda Europa una gran escasez de alumbre. Solo algunas, esto es interesantísimo y esto tengo el honor, y aquí fue donde Edward pues, me dijo que yo tenía que ser el único autor del libro, porque esto lo descubrí yo trabajando en la Biblioteca Nacional. Solo algunas reservas genovesas y las expediciones del inglés Sturmy. Yo descubrí a este personaje, que era un corsario. Sturmy hace prevalecer los precios hasta 1457. O sea que lo que nosotros habíamos creído que al llegar los otomanos los precios de la lumbre habían subido, pues parece ser que no. Yo empiezo a ver la bibliografía, todo lo relacionado con este corsario, hacen prevalecer hasta nada menos que 1457. Hasta 1462 que se descubren los alumbres de Tolfa. Del 57 al 62 entonces es cuando es la verdadera crisis. Sturmy lo que pasa es que el tío había cogido alumbre por todas partes y tenía un almacén en Bristol impresionante. Y entonces empezó a soltar alumbre, a cambiar los precios, a variar los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso todo está descrito en el libro porque verdaderamente es muy, muy interesante toda esta historia de esto. Cuando llegan ya o se descubren en 1462, pero que hasta 1464 no tienen mucha influencia en la economía europea, los azufres de Tolfa en Roma y Mazarrón en España, son los grandísimos yacimientos de alumbre, yo ahí ya dejo, a mí eso ya no me interesa, a mí me interesaban los de en el momento que es crítico el alumbre, y los países europeos pues seguían buscando en el año 57, 58, porque no tenemos noticias de que la bajada de precios incluso llegara a España. En España también interesaba el alumbre porque se teñían. Bueno, aquí tenéis el mapa donde se puede ver con las flechas rojas cómo todo se dirigía a la isla de Quíos, desde Focea, que era el principal yacimiento, y otros yacimientos interiores, en Sinistra, en Turquía, en el interior había otro gran yacimiento, bueno, todo a la isla de Quíos. Y desde la isla de Quíos, en trazo amarillo, pues ya partían los navíos hacia Europa, como hemos dicho, principalmente por los comerciantes genoveses y venecianos y luego los incluso catalanes, mallorquines, etcétera, que eran los principales navegantes que lo conducían. El mapa de distribución está aquí, vemos desde la isla de Quíos, desde el mismo Focea, salían navíos, como vimos luego, y llegaban a Venecia, llegaban a Génova, etcétera. Y luego, pues es interesante, bueno, ya veis que el trazado principal pues es hacia los Países Bajos y Inglaterra y Francia, pero en España pues es interesante ver esos dos trazados azules que indican que había un transporte terrestre de la lumbre o fluvial a través del río Ebro y a través del río Segura. Es decir, que por las desembocaduras lo que pasa es que no podían ser el delta del Ebro, yo creo que ya existía y no creo que las naves se pudieran hacer, pero sí se debía de descargar y entonces se metían en el interior porque era más barato llevarlo por los ríos que llevarlo el alumbre o distribuirlo por vía terrestre. Y bien, llegamos a los yacimientos que nos ocupan en esta década, que están, a ver si lo puedo aumentar, sí, bueno, en puntitos azules, pues están en las provincias, en Albacete, luego lo nombraré, en Alcaraz, Albacete, hay yacimientos en Honda, Castellón, en Buñol, etcétera,
yacimientos no interesan porque, bueno, pues el transporte es tremendo. Y empezamos, pues, a desplazarnos y nos fuimos al Rincón de Ademuz. En el Rincón de Ademuz hay 3 lugares, que son Castelfavi, que no lo visitamos porque yo vi a nivel de mapa geológico que no debía ser muy importante, y este que es el de Muniesa. Esta es la explotación de Muniesa, donde se explotaron y donde llegué a encontrar la piedra de alumbre a partir de la cual se extraían el alumbre, que viene a coincidir con la de Cornago. En Cornago lo extraían de una natrojarosita y aquí la difractometría nos dio jarosita pura. Este es un ejemplar de jarosita, pues muy curioso. Estos también son jarositas, todas estas amarillas. Y luego, pues, nos fuimos a Ademuz. Y en Ademuz, pues, después de casi dejarnos el coche porque empleamos como carretera un arroyo, ya solo os digo eso porque veíamos que no llegábamos, bueno, y aquí está en un lugar perdidísimo. Era esta. Esa ahí nos hemos... Bueno, déjalo ahí, ahora paso ya. Espera, voy a ver si se... Estábamos en la tesis doctoral. Exactamente. Bueno, ¿sigo? Sí, Pues sigo. Bueno, pues... aunque no vengan, sigue. Sí, porque si no, salimos de aquí a las 2 de la... No, dormimos y luego nos levantamos y seguimos. Como decías tú. Es que tenemos que Ahora sí dice. Bueno, pues decía que esta era la portada de, llamémosle, mi segunda tesina, porque lo del DEA me cuesta también decirlo, de mi segunda tesina. Y bien, pues se me animó en la facultad a que siguiera la investigación para presentarlo como tesis doctoral. Y efectivamente, pues seguimos la investigación. Muy animados, pues de Ademuz, pues el siguiente yacimiento que fuimos a ver pues fue en Torres de Albarracín, donde también los archivos históricos, etcétera, etcétera, decían que se había explotado alumbre, pero sinceramente no lo encontramos. En los mapas geológicos había pizarras por algún sitio y tal, pero no lo encontramos. Pasamos de Torres de Albarracín. Ademuz era decepción tras decepción, y el último yacimiento que visité, y aquí digo visité, porque si empleo el plural, que lo podría emplear porque lo visité con mi mujer, fue en Siquena. Y aquí sí que los archivos históricos decían muy claramente que había habido, y más que los archivos, la historia decía que el marqués de Villena había contratado a expertos de explotación de alumbre para llevárselos a Siquena, y que en las faldas del Cerro del Castillo, aquí está el castillo, en las curvas de nivel vemos un alto, que está, ahora lo vamos a ver el castillo, pues que había explotación. Pero por otro lado, yo vi en unas memorias de minería y tal, que se mencionaba alumbre en el Cerro del Águila. Es decir, había 2 sitios en Siquena, en Lorca, esto está en Lorca, Murcia, donde pues este es la virrea de Castillo de Siquena, era un castillo de frontera, porque estaba justo en los límites con el Andaluz, y desde luego estas rocas no me presentaban ninguna garantía de que pudieran tener alumbre ni nada de eso. El otro lugar era el Cerro del Águila, pero llegar hasta allí era pues bastante laborioso y
y teníamos nuestra edad, esto que parecía, nos ilusionaba, vamos, yo me ilusioné, hombre, a ver, nada, caliza pura y dura. Y aquí arriba, pues podría ser, ¿eh? Y bien, pues esto eran pizarras que posiblemente, bueno, un poco desesperados, además hacía un calor, fuimos en el mes de junio, 31 y 30 de junio. Llegamos a un río que estaba muy cerca del castillo y en donde vi unas huellas de explotación, no eran huellas de erosión, porque esto no correspondía, sino de excavación, además se veía incluso las huellas de los picos, y esto estaba a orillas del río Corneros. El río Corneros que lo hemos visto al lado del castillo. Entonces esto me indujo a pensar, y estas planicies donde podían desecar estas pizarras, en fin, que esto pudiera ser el yacimiento de alumbres de Siquena. Hice un muestreo exhaustivo tanto de estas rocas, todo lo que había, y de los suelos estos. Se los llevé a Ángel de la Iglesia y Ángel de la Iglesia pues me hizo los difractogramas, los vimos los dos y allí no aparecía nada de alumbres. Aparecía un alumbre, aparecía un sulfato de manganeso y como digo en el libro, pues hay una mención de posibilidad de extraer alumbre de este sulfato de manganeso, nada menos de manganeso, que se menciona en una mineralogía, está todo en el libro, pero que yo dudaba mucho. Bueno, cuestión que estos fueron los yacimientos visitados que, como veis, quitando los de Ademuz, que sí, esos eran claros y dieron los resultados apetecibles, los demás no. Bien, yo me desmoralicé, naturalmente, con todo esto y yo ya no tenía ganas de seguir visitando por la edad que ya tenía, porque eran unas palizas y también económicamente, no teníamos ninguna subvención, económicamente, pues esto. Y entonces, pues está dividido en el libro yacimientos visitados in situ y yacimientos no visitados, porque yo creí que a través de los mapas geológicos podría deducir con los datos históricos dónde podía haber alumbre en los sitios que se citaban. Y uno de ellos era Paracuellos de Jiloca. Paracuellos de Jiloca tiene un balneario importante. Pedí el análisis de las aguas que tenían del balneario y sí que efectivamente daban indicios de que pudiera haber alumbres en la cercanía. Luego, indagando en los archivos y en la bibliografía, efectivamente, en Paracuellos de Jiloca había explotaciones. Explotaciones y fabricación en un pueblo cercano que era Ateca, en donde encima, pues, aquí está Paracuellos de Jiloca, y aquí hay una mención en la memoria, esto es fotografía aérea, de la mina Atalaya. Esa mina seguramente fuera alumbre y luego a través de la fotografía aérea, pues creo identificar balsas de desecación de esas pizarras. Y luego, pues, esta fotografía que está de internet, en donde parece ser que se almacenaba el alumbre extraído en Paracuellos. Es decir, que Paracuellos sí que era seguro que había una explotación en esa época, porque además en la historia dice quién financió la explotación, etc. Pero yo a través de la bibliografía y de mis conocimientos de mineralogía creo que hice un descubrimiento más importante. Y es que las aguas daban una cantidad de magnesio importante y en Calatayud, muy cerca de Paracuellos, cerca de Paracuellos de Jiloca, se explotaba la epsomita. La epsomita es un sulfato de magnesio y entonces del sulfato de magnesio se podía extraer alumbre. Esto es una muestra de un filón de epsomita de Calatayud y bueno, pues yo ahí lo he dejado en la publicación de que bien pudiera ser la epsomita y no el alumbre o la lunita lo que se explotó en Paracuellos. En esos años, vuelvo a repetir, que me remito a esos años. Otro yacimiento
no visitado y visitado a través de los mapas geológicos fue el yacimiento o los yacimientos de Alcaraz. Alcaraz en Albacete, pues sí que mostraba indicios importantes de haber alumbre, pero a nivel de pizarras. Y sobre todo porque, y esto lo descubrió Edward, descubrió aquí una torre en su estudio de fortalezas, castillos, etcétera, descubre una torre, pero anexa a la torre, esto sí lo visitó, pero a nivel histórico, no porque yo no estuve, trajo la foto Edward de esto, pues esto parece ser que era la fábrica de alumbres de Alcaraz. Isabel II le da los poderes a un alumbrero muy famoso, todo esto está descrito en el libro, para que explote los alumbres de Alcaraz. Y bien, esta torre, perdón que no he dicho el nombre, esta torre se llama la Torre del Gorgojí, es una torre de defensa, pero anexo era fábrica de alumbres. La Torre del Gorgojí está aquí y aquí hay unas pizarras, en estos cerros hay unas pizarras que contienen pirita, contienen silicatos y, vamos, no tengo la menor duda de que aquí era donde se estaba extrayendo esas pizarras y por el método de extracción de las pizarras se estaba obteniendo la lumbre, que era llevado a la Torre del Gorgojí o a la fábrica que se hizo anexa. Bien, todo esto está descrito ahí. Y ya por último mencionar los yacimientos que se describen en Castellón de Honda, Buñol, Estopiñán, en fin, hay una serie de yacimientos, pero que a nivel de mapas y de fotografía aérea se confunden mucho con los yacimientos de Caolín. Entonces, simplemente hay un dato, un detalle, en Cuevas de Vinromà, que se llama el pueblo así por estas cuevas que hay aquí, y estas cuevas, pues, ¿por qué inducen? Bueno, pues hay pizarras, son pizarras, y en un instituto de enseñanza de Castellón aparece una muestra que pone alumbre de Cuevas de Vinromà. Bueno, pues este es el único dato que tenemos de toda esta zona, que históricamente y por los archivos históricos hubo explotaciones. Ahora, ya detallarlas y saber exactamente dónde estaban no se podía. Entre otras cosas, porque esto es un archivo histórico. Esto, Edward lo leía igual que nosotros podamos leer una novela, ¿no? Entonces, él me animó mucho a que yo siguiera esta investigación. Y yo sí, yo soy muy animoso, y me fui un día a los archivos, me soltaron allí unos legajos así, todo escrito de esta manera. Él me enseñó algunas técnicas para entender esto, me enseñó algunas técnicas, y efectivamente yo empecé a entender un poquito, pero me vino una desmoralización tremenda, porque cuando yo en este legajo interpretaba que esto era una B, esto era una V, tal, pasaba a otro archivo de otro escribiente y resulta que la D la escribía de otra manera, o sea que en cada archivo era distinto. Edward, yo no sé lo que hacía, pero él entendía perfectamente todo esto. Entonces yo le dije a Edward, bueno, tú sigue. Y Edward, pues, todo su estudio de castillos ha sido a través esto se llama la paleografía que es tremenda, como podéis imaginaros. Bien, no todo va a ser tan feo con la paleografía, ya voy terminando, y vamos a algo más bonito, como son los minerales de alumbre. Hay un anexo en el libro en el cual, pues, hay fotografías de minerales de alumbre, la mayoría son de mi colección. Aquí tenemos un alumbre puro cristalizado. Esta es la lunita, una lunita bastante pura, bastante buena, de Riaza, creo que es de Riaza, no me acuerdo de dónde era, no lo tengo puesto aquí. Bueno, es una lunita. Esta es la natrojarosita de
de Cornago, de los yacimientos de Cornago, anatrojarosita. Y luego, espectacular es la kronznita, que es una lumbre de color verde, es precioso, pero que no es nada abundante. Bueno, es un mineral, una especie del grupo de la lumbre muy raro, pero bueno, es para ilustrar un poco. Y ahora vamos con el título del libro. Bueno, tengo que decir, yo ante todo esto no podía consentir que fuera mi tesis doctoral. Yo no podía presentar una tesis doctoral con estas cuestiones, de yacimientos no visitados, en fin, yo no podía hacer esto. Históricamente sí había una base fuerte, había una base fuerte. Tanto es así que Edward se movió y tenía, a nivel histórico de la Facultad de Historia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, tenía muchos conocimientos que lo veneraban, y habló de todo esto, y entonces no sé quién le dijo. Dice, no, pues esto tiene una entidad histórica importante que presente la tesis en historia. Y me lo propusieron, ¿no? Pero yo dije, mira, doctor en historia, no. Yo soy geólogo y muy geólogo y no quiero. Y decliné. ¿Por qué no? Porque además, sinceramente, yo pensaba que me iba a tocar hacer algo que ya no me iba, porque claro, no era tan sencillo ya históricamente y tal, cuestión que no acepté. Y entonces vino la idea del libro, ¿no? Ya cuando Edward que dijo, bueno, pero es que todo esto que hemos hecho, todo esto que hemos investigado, todo esto que tal, no se puede, bueno, pues venga, pues vamos a hacer un libro. Bueno, pues venga, hacemos el libro. Y este fue la primera portada, lo primero que hicimos casi fue la portada, explotación medieval de la lumbre de origen no volcánico, crisis de este mineral, era una, desde luego, una aclaración de todo lo que contenía el libro. Y ya aquí ya figuro como único autor, porque él se negaba a figurar como autor, porque decía que fundamentalmente era mineralogía, cuando luego me proponía que fuera la tesis de historia. Pero bueno, él se oponía a figurar ya en el libro. Y entonces esta fue una idea de primera portada. Siempre tenía yo por lo menos la portada del método. Esto es el método de Singer, de la explotación de la lunita, o de la jarosita, con las tres fases de lisidación, maceración, lavado y cristalización, que están perfectamente descritas en este dibujo, en remetálica de Agrícola. Y luego pasamos a esta portada, que como veis ya es prácticamente la del libro, pero que difiere del título, el alumbre mineral crítico entre 1453 y 1463, su explotación en España. La portada es prácticamente igual. Yo encontraba una portada que era muy aclaratoria de lo que contenía el libro, pero aquí el amigo pues me dijo que sí, que estaba muy bien el título, pero que tenía que ser más corto. Y entonces propuso el título que lleva el libro. Él es el autor del título que lleva el libro, el alumbre mineral crítico, que en el siglo XV. Yo no estaba muy de acuerdo en lo del siglo XV, porque claro, ahí me comprometía un poco a todo el siglo XV. Y yo la investigación la hice en ese momento que sí que el alumbre era mineral crítico. Luego ya dejó de ser muy crítico. Pero ahí sí que en esa década, quitando Sturmi, pues sí que fue muy crítico. Hasta que llegamos pues a la portada del libro de hoy. En fin, empezamos con Edward, nos despedimos con Edward. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿hay alguna pregunta de la sala? ¿Queréis saber algo más? A ver, el señor don Manuel Lombardero, geólogo, investigador científico del ICE. Yo conozco poco de este tipo de materiales. Yo el único yacimiento que he visto, y el visto no lo he investigado,
Está en la provincia de Segovia y es un yacimiento de aluminio Sí. que está en En pizarras silúricas, en ampelitas silúricas, ese de exactamente, con Riaza. mucha pirita. El de Riaza. El de Rioja, efectivamente. La génesis es alteración de pizarras con pirita, Exacto. como son, y mucha materia orgánica, como tienen las amperitas. Es así. Ese es cuando se refiere, nos referimos a azufre, a alumbre sedimentario, esa es la génesis. Sí, esa es. Porque eso es incompatible con calizas. Es decir, si tú tienes aguas ácidas, esa es. de oxidación de la pirita, y Esa ahí es, sale esa es. Sí, el azufre. ese. mm, El azufre es el que propicia, por eso Efectivamente. tiene que haber la existencia de un sulfuro. Entonces se han encontrado en algunos sitios la marcasita como el aportador del azufre, en lugar de la pirita, pero tiene que haber alguien que aporte. Sí, De porque hecho, también- cuando descubrimos Cornago, yo no iba buscando alumbre, yo iba buscando las piritas, y efectivamente allí encontramos las piritas. Y además es que el yacimiento de Cornago es típico, ¿no? Las piritas estaban en un alto, quiere decir que el agua bajaba ya con las piritas, o sea, disolución y oxidación y alteración de esas piritas, y llegaba allí y había un mineral que era el silicato alumínico, que era la pirofilita, y era el receptor de ese azufre, y a partir de la pirofilita se formaba la natrojarosita. Es que me ha llamado la atención algunas de las fotos que eran claramente calizas. Pero sí, las de... Sí, bueno, todo, Entonces, por ejemplo, en Siquena. No sé, sí. me llama la atención que si hay calizas cerca, cualquier oxidación de la pirita se neutraliza inmediatamente y las aguas dejan de ser ácidas. Entonces la génesis, quizá haya otro tipo de génesis, no lo sé. No, bueno, vamos a ver. En una de la portada primera del libro, ahí aparecen unos caolines en Ademuz que a mí me dejaron. ¿Por qué? Pues porque hubo un método de obtención de alumbre que era tratando los caolines con el vitriolo. Con vitriolo trataban los caolines y resulta que eso se hizo en el siglo XVII. Entonces yo dudo mucho que en Ademuz, pues la cantidad de caolín, porque hay muchísimo caolín en Ademuz, se tratara con vitriolo. Entonces, la obtención hay, pero muchísima. Lo que pasa es que uno, claro, empieza a perderse y a decir, bueno, y esta gente. Entonces teníamos muy claro que era o el método de Singer, que está descrito en el dibujo de Agrícola, o en lugar del método de Singer, pues simplemente las pizarras llevadas a unas balsas y allí con la lluvia y tal, pizarras con pirita, y que poco a poco fueran evolucionando hasta que pudiera darse el alumbre. ¿Que hubiera más métodos? Por supuesto que habría más métodos, ya lo creo. Los líquidos deben ser fuentes de mucho azufre y mucha pirita. Sí, naturalmente. Claro. Y entonces, a partir de... Es que en Ademuz a mí me daba que se explotaba... No quiero llegar a los caolines con vitriolo, pero sí que se explotaba de las dos maneras. Es decir, que allí empezaron, lo que no llegamos a saber cuál empezó antes, pero allí empezaron a explotar las pizarras, por supuesto, porque están allí las balsas que en el método de Singer no se emplean las balsas para nada de desecación. Y entonces está en eso, pero claro, luego hay muestreo de que había incluso alumbre puro. Yo estoy seguro de que allí con el lignito había alumbre puro, pero ese alumbre, claro, ese alumbre lo explotaron, lo extrajeron, y el poquito que pudiera quedar, que me hubiera servido a mí para llevar una muestra y que me hicieran una difracción, pues se lo ha disuelto el agua. Entonces, no he tenido un método de decir, hombre, mira, aquí hay, como en Cornago. En Cornago sí que las difractometrías nos daban la natrojarosita perfectamente, pero es que claro, el yacimiento de Cornago nos dio la impresión que se abandonó precipitadamente. Es decir, porque aunque en esa época no había una mentalidad de conservación de paisaje ni de nada, sí que en los demás sí
se veía que, claro, han transcurrido 500, bueno, ya más de 500 años, sí que parece ser que había una mentalidad de corregir un poco el desaguisado que habían armado en la superficie. Y en el de Cornago está todo muy fresco, las balsas, las esclusas donde corría el agua con las disoluciones, en fin, está todo muy fresco en Cornago. Y se encontraba, naturalmente, la natrojarosita. Primero creíamos que era jarosita, pero luego Ángel de la Iglesia refinó mucho la difractometría y llegó a la conclusión de que se trataba de natrojarosita. Daba lo mismo, a la hora de la verdad era un sulfato, una piedra de alumbre, como la lunita, en la cual se podía extraer. Pero yo creo que fue abandonado muy precipitadamente el yacimiento de Cornago. No así el de Ademuz, que bueno, la fábrica es una cosa, pero donde los trajeron, porque encontrar esos niveles de lignito no fue llegar, oh, mira ahí, no, allí mirando, tal, como buscando y tal, y encontramos esto. Bueno, gracias a Pastor. Sí, dime, Manu. Soy Manuel Bermejo, geólogo, y quería preguntar una cosa. Sobre cómo es un mineral estratégico, como hemos dicho, para los tintes, para ahora desodorantes, para usos industriales, ¿qué volumen de consumo en esa época medieval mucho tenía para tintar o para... No, bueno, mayormente se utilizaba como curtido del cuero y todo eso también. También se usaba como desinfectante en la boca, o sea, como medicamento, etcétera, etcétera. Pero el uso, lo que le hizo ser un mineral crítico, fue el uso como mordiente para fijar los colores en los paños. Eso es lo que hizo que hubiera gran explotación de esto. Lo demás, pues tampoco requería, porque, fijaros, lo pongo en el anexo, he recogido, porque a última hora pues surgían cosas muy curiosas que están al final justo del libro, que he puesto apuntes. Y entonces, pues hay cosas pues curiosas. Bueno, me viene ahora a la memoria Javier Gutiérrez en su novela, hay muchas novelas en las cuales hace alusión a los alumbres. Bueno, pues Javier Gutiérrez en la que se encerró en la pirámide como Napoleón, bueno, pues una de las cosas que la novela dice es que en un huevo pues introduce alumbre, y ahora mismo no me acuerdo lo que ocurre, pero está descrito en el libro. Escribe por fuera del huevo tú lo has leído ahora recién, en la yema y todo eso. Entonces, ahí, bueno, pues una serie de cuestiones. Yo, si queréis, os puedo contar también algún chascarrillo. En primer lugar, la ropa, si hoy necesitáramos el alumbre, pero ya no lo necesitamos porque no se usa, se usan otros mordientes, para teñir 5 kilos de ropa, que es más o menos la ropa que lleváis cada uno, hace falta 1,25 kilos de alumbre. Si se hiciera como antes. Exacto. Por lo tanto, para vestir a todos los españoles, hacen falta unos 40 y tantos millones de toneladas al año, si todos los años cambiáramos de ropa, si se usara hoy, claro. Eso por un lado, es decir, creo que el consumo anual de alumbres en el mundo es de 20.000 toneladas. El consumo anual de la alumbre ya no es tan alto porque se usa para otras cosas. Y luego, finalmente, el chascarrillo es que una cosa que decía Plinio el Viejo, que veremos a ver si podemos descubrir por qué lo decía. La palabra sarcófago, no sé si sabéis de dónde viene. No, ¿verdad? Sí, ¿No lo sabéis? Sarco es comer. No, fago. Fago es comer. Digo, fagos es comer y sarco es carne. Así que sarcófago es come carne. Bueno, pues Plinio decía que había
una roca en la que con la que se fabricaban sarcófagos cerca de Focea, ¿no? Que es el sitio donde... Que si metías un cadáver dentro de la roca, a los 40 días solo quedaban los dientes. Entonces, esto lo decía Plinio, y claro, la roca es una andesita, eso seguro, porque se han encontrado, era un sitio que exportaban sarcófagos de andesita. Entonces, ¿por qué? A lo mejor en España hay algún sarcófago de andesita. Entonces, la teoría que he leído es que en un determinado ambiente, la andesita sometida a un ambiente ácido produce una serie de minerales que pueden disolver la carne, no lo sé. Pero fijaros de dónde viene la palabra sarcófago y qué relación tiene con las andesitas de la zona donde se producían los alumbres. Sí, también, o sea, en eso de apuntes hay otra cuestión interesante, está puesta a las páginas, son 11 páginas de una novela de Ken Follett, en las que describe cómo se hace el tinte de la lumbre en la Edad Media, porque no sé si es en Los Pilares de la Tierra o en una de sus novelas de la Edad Media, ahora mismo está en el libro puesto, describe en 11 páginas, dedica. En la serie de televisión de los Medici hay 5 minutos en los cuales se está viendo cómo tiñen con el alumbre, llegan las carretas con el alumbre, o sea que ahí se demuestra lo que era este mineral en esa época. El procedimiento que está descrito aquí está muy bien, lo podéis hacer en casa. Tienes que sumergir en agua la tela con el alumbre, sacarla, secarla, volver a meter, hervirla, no sé qué. Eso es lo que sale en la después, serie. Después le echas el tinte, lo dejas, porque ahí lo dejaban tiempo y tal, y ya cuando está teñido y fijado por mordiente, lo sacas y lo metes en sal. No sé por qué, pero se mete en sal. Que es la manera de que se quede fijo, porque vosotros ahora metéis en la lavadora la camisa o el jersey y no se le quita el tinte, ¿verdad? No porque usen alumbre, pero esa era la clave, que se fijaba el fijador, tinte. llamaban, era el fijador. Aunque también entonces había algunos tintes que no necesitaban alumbre. Cáscara de nuez, el índigo, varias plantas que todas se llaman, tienen una terminación en el nombre latino que tiene que ver con que se usaban para tintes, ¿no? De hecho, en tu libro hablas de una planta que si no sé qué, es una cosa que no estaba claro, porque si la planta ubicaba el yacimiento. Bueno, claro, todo eso está en el libro. Hubo un momento en que ciertos investigadores ligaron la presencia, porque, como he dicho casi al principio, una de las incógnitas era cómo esta gente descubría los yacimientos. Eso era, parece ser que se inclinaban mucho por las aguas, es decir, que las aguas veían si eran amargas y tal, y ya, pues parece ser. Pero hay una cuestión, se me ha ido la idea, ya mayor, no sé qué iba a decir. No, ibas a sí, yo creo que estabas hablando de cómo encontraban el... Sí, pero se me ha ido la cuestión. No era... sí, la planta. Entonces hubo un momento en que ciertos investigadores, que no soy yo el que más ha escrito de la lumbre, hay un francés que se llama Maurice Picon, que tiene 2 tomos de escritos de la lumbre. Pero bueno, entonces esa planta era el acebo. Y estos investigadores ligaron que el acebo nacía donde había lumbre. Y entonces dije, uy, pues qué bien, pues ya está, ¿no? Y entonces, bueno, parece que esto prosperó. Edward, en un artículo de 4 o 5 páginas, desmontó todo esto, lo desmontó, pero a nivel histórico, no a nivel mineralógico ni científico, sino a nivel histórico, lo desmontó. El artículo, hay un resumen del artículo de él en donde desmonta toda esta idea de que el acebo, y lo titula el artículo El acebo y el rey sin fe, llamaba el artículo. Y bueno, pues era curioso, ¿no? Claro, cuando uno se mete en la Edad Media, las curiosidades surgen por todos lados.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir online, muchas gracias a nuestro ponente por su magnífico libro y ya tenemos justo el tiempo para irnos al bar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Pero no le oímos. Sí. Agustín. Nada, muchas gracias. Adiós, que ha estado fenomenal. Muchas gracias. Vale. Venga, pues nada, gracias. Vale, vale.